Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal de Busquets Group con Nuria Tomeo. Nuria, bienvenida. Igualmente. ¿Cómo estás? You're welcome. Bueno, total, a lo que vamos. El caso es que hoy estamos a punto de una nueva tirada de tarot. Sí que es verdad que el plan se nos ha ido un poco por los aires, ya que nuestra idea era hacerlo en un lugar tenebroso. Pero tenebroso ha sido llegar y salir enteros. El caso es que, bueno, ¿por qué hacerlo en ese lugar? Porque, bueno, entre otras cosas, además del morbo que da poder grabar en un sitio prohibido, el caso es que la temática de hoy va un poquito más allá. Hoy vamos a hablar de alguien que creemos que puede ser interesante para todos, sobre todo porque hay todavía muchas cuestiones a descubrir, a desvelar, a razonar realmente qué ha pasado, y es el caso de Jeffrey Epstein. Nuria, con su arte y con su tarot, nos va a llevar un poquito a encontrar, y corrígeme si me equivoco en alguna de las palabras que digo, Vale. a encontrar respuestas, energías o algún tipo de acercamiento, ¿no?, a esa realidad que las cartas nos pueden indicar. Bueno, quizás serían respuestas al morbo social. Al morbo social. Pues vamos a buscar respuestas al morbo social del caso de Jeffrey Epstein. Nuria, YouTube, compañeras, compañeros, dentro vídeo. Lo primero de todo, y antes de empezar con tus cartas, es la pregunta de ¿por qué buscamos respuestas donde no existen pruebas? Donde no existen pruebas. Ajá. Lo que vamos a hacer hoy va a ser plantearte algo que la gente a lo mejor ya lo ha visto en otro vídeo, que ha encontrado alguna búsqueda, que lo ha escuchado en algún podcast. Bueno, yo diría que el cerebro humano, o sea, por tendencia al final siempre busca un porqué a todas las cosas. O sea, un porqué razonable, un porqué tangible, ¿no? Un porqué humano. Ajá. Pero, ¿tú crees que todas las cosas tienen un porqué? ¿Todo tiene una explicación que nuestro cerebro tiene que interpretar? Podríamos decir, tú me preguntas si creo que todas las cosas tienen un porqué, yo te podría responder si un porqué tiene todas las cosas. Bueno, esto ya es otro nivel. Pero no, todas las cosas no tienen un porqué. Esto es una cosa que yo en mi caso la aprendí hace muchos años. Ajá, cuéntamelo. ¿Qué aprendiste? Tú imagínate, vamos a tocar un tema que no es el tema de hoy, ¿vale? Pero para que me entiendas. Un tema de violencia vicaria, ¿no? Es el que un progenitor ejerce una violencia, o sea, mediante uno de los hijos, ¿no? Los hijos, para fastidiar al otro progenitor, sin ponerse en si es un hombre o una mujer, ¿eh? Son distintos. Sí. Vale. Si tú entiendes, por ejemplo, que este progenitor tiene un perfil narcisista, tu cerebro entiende las cosas que ejerce, ¿no?, por tener esta etiqueta. Ajá. Pero humanamente no entiendes qué necesidad tiene esta persona de hacerlo. Entonces son como dos lógicas ilógicas que chocan totalmente. Entonces, ¿todo tiene un porqué? O sea, sí, tiene un porqué de cómo actúa porque tiene un perfil, pero realmente no es algo que socialmente esté aceptado, que nos hayan enseñado de pequeños o que no. Que sea lo normal, básicamente. Por lo tanto, y aquí entramos un poco en Expediente X, quizá el tarot no solo nos puede dar la respuesta que no se ha encontrado todavía o que se ha ocultado. El tarot te va a hacerte preguntas, o sea, es como que te pone, ¿no?, en la situación y te contrapone a ti mismo para hacerte preguntas, que las pienses y que actúes en consecuencia. ¿Quieres decir que el tarot puede llevarnos a un lugar donde está la respuesta, aunque la respuesta no nos la diga el tarot? Puedes. Qué bueno, chócala, qué buena, ¿eh? Nuria, cuando una pregunta se queda sin responder, nuestra mente muchas veces intenta llenar ese vacío con respuestas aleatorias que no tienen por qué ser las correctas, pero sí que le dan un punto de realidad o un punto de respuesta. Hablamos mucho de las respuestas con esto. Hoy con el tarot, ¿qué podemos encontrar a esos planteamientos que le haremos sobre el caso de Jeffrey Epstein? Porque tú me dijiste algo muy importante, y es no preguntar sobre la muerte. Por lo tanto, y aquí también entramos en otro dilema, es que yo dudo que Jeffrey Epstein esté muerto. Bueno, se duda de él, se duda de Michael Jackson y incluso de Maduro. Adolf Hitler, hace poco. Por eso, entonces, bueno, a ver, en tarot sí que es verdad que una muerte física, o sea, no te va a dar la respuesta. Lo que te va a dar es qué energía se mueve alrededor de esta persona. ¿Se puede acabar la energía de alguna manera?
Bueno, la energía al final, o sea, ni se crea ni se destruye, o sea, es algo que se transforma, ¿no? Y a nivel, digamos, más espiritual, a mí me gusta utilizar mucho lo que es la palabra transmutar, o sea, puede cambiar, Transmutar. ¿vale? Entonces, bueno, vamos formulando preguntas. Es que igual a veces a través de una tirada te surgen preguntas que ni tan siquiera tú te preguntas. Esto que acabas de decir tú lo leí el otro día, que hay una parte de la sociedad y muy amplia, no tanto aquí, sino ya más en la cultura americana, norteamericana, que creen que el tarot les puede dar respuestas, hablábamos hace un momento, a razonamientos que no han sido capaces de... ¿Esta tirada nos puede dar alguna de esas respuestas Bueno, sobre Jeffrey Epstein? es abrir cartas y sobre ellas, o sea, hay que formular una pregunta en concreto y entonces a partir de ahí ver qué nos dicen. O podemos hacer una tirada general. ¿Puede ser que se te vayan los ojos para atrás y empiece a hablar Jeffrey Epstein a través de ti? Cuernos y cosas de esas, claro, totalmente. ¿Tú estás preparado para ello? No, seguro. Pues te voy a lanzar una pregunta A ver. para que ya saquemos las cartas y nos pongamos en materia. Nuria, ¿qué ocurrió realmente con Jeffrey Epstein? ¿Qué nos dicen las cartas? Las conspiranoias dicen que Puedes saber. hay muchas historias a nivel sociedad. ¿Cuál es la verdad? O sea, qué casualidad que en el momento justo de la muerte dejaron de funcionar las cámaras. quedamos en batería. ¿Fue casualidad o causalidad? Una casuística de locos. A ver, sí que es verdad que todos estos temas gordos y más cuando hay un tema judicializado, no hay que dejar de un lado esto. O sea, el tarot sirve, digamos, como algo complementario. Algo que te puede hacer rular el cerebro, ¿sabes? O abrirte nuevas preguntas, abrirte nuevos aspectos donde focalizar el tema. Pero sacar una conclusión exacta, vamos, lo duro. Vamos a hablar directamente con las cartas a través de Nuria y empezamos a plantear preguntas y respuestas. A ver lo que sale. Ok, vamos a lanzar ya la primera tirada o la tirada. En esto Nuria nos guía. Vamos a por ello. Pues venga, mezclamos. ¿Yo? ¿Mezclo yo? Sí, mezcla tú. Lo voy a hacer al revés, ¿no? Aquí el curioso eres tú, ¿no? Vamos a mirarlo. Eso es YouTube. Vale, pero ellos no tienen manitas para poner aquí. Dejando las manitas para poder. Vale, y cuando ya de esto, lo recogemos, ¿sí? Tienes. Va. Hacemos una general, a ver qué sale. Ok. ¿Sí? Me partes por la mitad, ¿vale? Y me eliges un montón. ¿Cuánto? ¿Este? Vale. Este lo dejamos a un lado. De primeras, te podría decir, son temas donde los van a movilizar, o sea, la información que se dé, siempre serán de altas esferas, o sea, gente, ¿o no? Pues... Sí, bueno, saliendo nombres. Vale. Queda todo bastante cerrado en un círculo, ¿eh? O sea, no... La información que nosotros podemos tener a nivel de calle es información súper filtrada. Uy, se ha ido el diablo. Sí, el diablo se ha ido. A ver, tampoco dan mucha más información, ¿vale? Es decir, me hablan de que son temas donde las altas esferas las van a proteger lo más grave, o sea, las van a proteger mucho, la información que les llegue va a estar muy filtrada, ¿vale? Pero sí que hay... Nos han mentido con la información que nos han dado. No tiene por qué ser un... No habla de mentiras. Pero si de 100 te dan un 2, pues ya es mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final tampoco son gente de la calle. Son gente, bueno, pues con pesos importantes en la sociedad. Vale, entonces, ¿dónde me desvía también? Bueno, en temas paralelos, en proyectos que se hayan montado a raíz o con interés de este señor. El que haya salido volando la carta del diablo tiene algo que ver. Bueno, ¿Tú interpretarías eso? yo no creo en esas cosas, yo. El diablo al final, bueno, ¿qué nos puede interpretar aquí?
Daños, envidias, Bueno, la manipulación del caso Epstein con todo el chiste con la información, pero precisamente eso, ¿no? Ya no solo engañar, sino además decir a la sociedad, ojo, que la verdad que tengo yo guardada no es lo que estáis conociendo vosotros de esas personas. En una tirada general, ya te digo, no se pregunta no se pregunta nada en concreto. Obviamente te dan una información. No, te doy un nombre, Bill Gates, es decir, un filántropo, alguien a quien teníamos todos como una eminencia a nivel, y resulta, según se ha dicho, que quizá estaba engañando a la sociedad con quien nos enseñaba que era y quién era en realidad. Bueno, pero ya te digo, aquí marcan como que eran altas esferas, ¿no? Altos cargos, gente muy, muy importante, con mucho peso en la sociedad. Información muy cerrada, ¿vale? Y por otro lado, lo que sí que me están diciendo es eso, bueno, pues que había como proyectos, ¿no? Proyectos o temas paralelos en interés de o en beneficio de. No hablan de nada más. Esto es muy cierto. De hecho, se está hablando ahora de que incluso estaban estudiando cómo generar una nueva raza humana, la raza aria con los alemanes y Hitler. Vale. Se hablaba de algo muy parecido, que tenían incluso una granja donde estaban, si mal no recuerdo, llevaban mujeres que reunían unas condiciones, y bajo esas connotaciones, pues lo que en teoría se iba a hacer, si estoy equivocado, por favor, corregidme, inyectar el esperma de Epstein, o que también estuviera con ellas en la cama, para que todas se quedaran embarazadas de él. Sí. Hay datos peores, como que incluso uno de los científicos más reputados de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, estaba trabajando en un nuevo ser humano que era mujer, para prepararle un miembro masculino a nivel genético que fuera como una transexualidad, pero digamos de serie. Crear personas para satisfacer los deseos de esa gente depravada que tiene fantasías de todo tipo. Salen como en líneas totalmente paralelas, ¿eh? ¿Nos puede decir esta tirada de cartas por qué nos continúa generando tanto interés este tema? A través de esta persona. Sí. Bueno, vamos a mirar qué es, ¿no? Lo que la sociedad quizás sí que le interesa. ¿Cuál es el morbo, ¿no? Que despierta en la gente. Me gusta la palabra. Guay. Es un morbo social. Corta y elige montoncito. Vamos a mirar el morbo social que genera, ¿sí? A ver qué nos dicen. El morbo social que genera Jeffrey Epstein. Resuelto con cartas del tarot a través de Nuria Tomeu. Si queréis hablar con Nuria, podéis hacerlo en los comentarios de abajo y Nuria os hará una tirada de cartas. Si queréis asistir también al programa y participar en este podcast, solo tenéis que dejar un comentario bien jocoso aquí debajo y podremos seleccionaros para que participéis con nosotros. Recordad que grabamos aquí, en Barcelona. A ver, así de primera instancia, son todos los problemas o todos los conflictos no resueltos. O sea, al final cuando hay problemas es cuando realmente la gente se interesa. ¿Y de qué problemas habla esto? Bueno, es que habla de problemas en cuanto a... Me hablan de dinero, que hay mucho dinero de por medio. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y además es un dinero que está vinculado, quizás te diría, con temas de empresa. O sea, no es un dinero, digamos, de tráfico. Ajá. Que puede haberlo, ¿eh? Pero me hablan con más peso de temas que están relacionados con el trabajo. Y de empresas o negocios que estén envueltos a raíz de todo ello, ¿vale? Habla de todo esto. Además, es más, te diría, perdón. ¿Se ha vuelto a caer el diablo? No, no es el diablo. Es el 8 de espada. Es más, te diría... ¿O es normal? Bueno. El 8 de espadas nos habla de una persona. Fíjate, es que además me encanta porque el tarot es muy intuitivo. Una mujer, ¿vale? Atada. Los ojos tapados, ¿no? Ojos tapados, atada de pies y manos. Atada de pies y manos. Realmente es una persona que no tiene salida. Es una persona que no tiene recursos. Una persona que... Rodeada de espadas, ¿sabes? Rodeada de espadas, bueno, que al final son como luchas, ¿no? Batallas, tal. Pero es una persona que tiene que hacer lo que tenga que hacer por obligación, porque es que o no ve más allá o no tiene más opciones. Sí, más opciones. Wow. ¿Vale? Pero yo tampoco le pondría foco a eso. Yo le pongo foco a eso, ¿no? De qué es lo que genera el morbo social. Bueno, pues los problemas. Cuando hay
follones, discusiones, todo esto socialmente es tipo prensa rosa, ¿no? Que si uno se ha discutido con el otro. Vale, pues, Penalismo puro y duro. vale, pues entonces aquí hay un problema, ¿no? Se destapa toda una trama, pero es una trama, digamos, que no ha acabado de caer. O sea, se ha destapado, pero no... Es que se habla mucho de que Epstein es uno de tantos. Vale. Yo te digo, es algo que se ha destapado. No ha caído el problema. Pero a la vez tiene como una protección muy grande. Es como que el problema, ¿no? Todo el conjunto yo lo veo como que está muy bien protegido. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Bueno, de hecho, hay un documental que empezamos a verlo nosotros, pero lo dejamos de ver porque era muy desagradable, donde personas víctimas de Jeffrey Epstein llevaban años denunciándolo y no les hacían caso en ningún tribunal. Aparece aquí en Barcelona muerto el hombre que captaba a las mujeres aquí para Jeffrey Epstein. De hecho, aquí hay un punto, ¿vale? En que nos habla esto, de que realmente las víctimas, ¿no? O las personas, digamos, que estaban vinculadas con todo el tema de la trama, eran gente donde la escasez económica regía. Entonces, Y era escasez. claro, o sea, Vale. totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona necesita comer, porque en el sistema que estamos, en la sociedad, vivimos de dinero, Sí, sí. si te dan oportunidades, al final dices, bueno, pues más vale esto que nada. O sea, no creo realmente de que hubiera víctimas directas de altos cargos o de altas esferas. Ellos solo iban a disfrutar. Bueno, son los que tienen el poder. Llegaban con el espectáculo ya montado, por así decirlo. O sea, sí. El casting estaba hecho. Estamos hablando en base a la información que sabemos a nivel de sociedad y todo lo que han facilitado. A nivel energía, ¿qué nos dicen las cartas? A nivel energía, pues te digo, o sea, si te lo dijera yo así en plan colegio, te diría que es como una trama que está muy bien montada, súper bien protegida, pero o sea, con una... me enseñan como una muralla, ¿sabes? Impermeable totalmente. Y es lo que te he dicho antes, se va a dar la información que ellos quieran o en base a lo que se mueva a nivel de sociedad, van a hacer, ¿no? Como movimientos de ajedrez, que es, bueno, vale, pero ahora quiero alargar la partidita un poco. Es decir, si afecta a esta persona, vamos a hacer lo que sea posible para que en lugar de afectarle a ella, afecte a otra. Y el foco de atención esté distribuido hacia otro, o esté dirigido hacia otro lugar. O sea, no pueden decir que no, porque sí que existe, ¿vale? Pues porque quizás en algún filtraje o lo que sea, bueno, pues se han enseñado, o se han visto fotos o vídeos o documentación, ¿vale? Pero no es todo lo que estamos viendo, es todo lo que... Esto sí. Vale, la siguiente pregunta implica otra tirada de cartas o sobre esto. Vamos al mismo bloque y es otra tirada. ¿Qué aprendizaje colectivo nos dicen las cartas que podemos sacar como sociedad de todo el caso de Jeffrey Epstein? Si cojo toda la información que hemos sacado en cuanto a altas esferas, ¿no? Gente que ha sido víctima, lógicamente, gente que se ha aprovechado, donde la víctima, por norma general, ha sido gente que económicamente, pues bueno, pues quizás o ha tenido pocos recursos. No han tenido Es igual, lo que sea, tampoco lo sabemos, ¿vale? Al final la vida también es un poco la supervivencia. Y entiendo de que todos al final venimos aquí a experimentar algo, ¿no? Es como un poco la misión del alma. Que les tenía que tocar. Y sí. Ya. ¿Me explico? Sí, te entiendo. ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué vives aquí? ¿Por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Por qué tienes un hijo y no una hija? ¿Por qué lo tuviste en el año que lo tuviste? O sea, te puedes generar 10 millones de preguntas que al final las cosas son como son. O sea, no podemos estar cuestionándonos siempre todo lo que hacemos. ¿Y si me he tomado esto? ¿Por qué no me he cogido el grande? Porque igual de aquí una hora, ¿sabes? Ostras, el juego del Easy es peligroso. Tu bebida se llama Alberto. Ya, pues lo has pedido tú. Siguiente pregunta. Como sociedad, Sí. este aprendizaje, este mensaje que nos llega de Jeffrey Epstein, ¿qué nos ha dejado? ¿Dais buena pregunta? ¿Qué aprendizaje? Sí, ¿qué aprendizaje como sociedad debemos haber recibido y aplicado para... Que has dicho algo muy interesante que también está en boca de todos, que es que Jeffrey Epstein no es que fuera una marioneta, evidentemente, alguien que se dice que puede ser
agente del Mossad, de marioneta tiene poco. Pero sí que sí que es un poco la cabeza visible de esta isla, de este caso. Pero que hay más. A veces, eso nosotros como sociedad, quienes no tenemos ese acercamiento a esas tan altas esferas, de momento, ¿qué es lo que debemos recoger? ¿Qué nos debemos llevar? Vale. Cartas, decidnos. Vale. Recordad suscribiros al canal si queréis ver más veces a Nuria tirando las cartas y dándonos respuestas a esas preguntas que todavía nadie ha resuelto. Parte y elige. ¿Esta? Sí. Mira, me parece muy interesante lo que van diciendo, ¿vale? Y es que tenemos que hacer más caso, digamos, de lo que nosotros pensamos. Muchas veces, De lo que nosotros pensamos, ¿no se lo hacemos? quizás te diría más del tema de la intuición. Sí me has quedado la boca. ¿No sabes que a veces dicen, si me hubiera hecho caso? ¿Por qué? Porque es lo que te he dicho antes, ¿no? Que siempre estamos buscando un porqué, ¿no? Una parte razonable. Entonces, bueno, esta parte intuitiva, ¿vale? Es la que a veces nos hace tomar decisiones. Siempre me sale el diablo cuando cojo un mano. Pero el diablo no es malo. El diablo no es malo. Hay una chica haciendo topless. Bueno, Aquí en Barcelona no sé. con el rabito al aire. Pues está. A ver, como aprendizaje, yo quizás te diría no comernos tanto la cabeza, no buscar siempre la parte racional a las cosas, sino es buscar más la parte ética, ¿no? La parte más moral nuestra. ¿Qué es lo que nos llena? O sea, Que nos llena. claro, a ver, si hay un tema de necesidad vital, aquí da igual lo que pienses, da igual la intuición, da igual todo, porque al final es supervivencia pura y dura. Pero tú pudiendo escoger, es como utiliza un poco la mente, hazte caso de que si realmente lo necesitas, Las si cartas dominas. nos pueden decir si esa gente tenía conciencia. A ver, todo el mundo tiene conciencia, otra cosa es que tú la apliques. No te hablo de ser consciente, Sí. te hablo de tener conciencia, de decir, ojo, que hoy he hecho lo que he hecho con unas pizzas, con unos hot dogs, que es como ellos llamaban a las víctimas, ¿Vale? y te vas a dormir, bueno, al día siguiente te ¿Crees que despiertas. un niño... No, el niño no, yo te hablo de ellos. Yo en todo momento hablo, no de las víctimas, hablo del depredador. ¿Pero qué te he Del dicho? depredador y además él se definió como un depredador nivel 1. Vale, Hay entonces, vale, pero socialmente ya tenemos una etiqueta, ¿no? Esto un psicólogo te diría, oye, pues una persona con este perfil mental hace esto y lo otro. ¿Me explico? ¿Lo tenemos que normalizar? No, pero es que legalmente tampoco se le... O sea, es que no hay un sistema montado a nivel legal. ¿Qué hacen? ¿Los encierran a estos señores? ¿Me explico? O sea, Hay abstención cerrada. claro, o sea, no han hecho nada en aquel momento antes de. Entonces, bueno, pues son gente libre. Cuando lo hacen, luego, pues legalmente se les juzgará, habrá investigaciones, etc, etc. Pero claro, si tú coges a una persona con una patología mental que actúa de una forma, lógicamente a este nivel tiene que haber víctimas. Es como en los atentados, o sea, al final que te viene un pirado, ¿no? Porque es un pirado, coge una furgoneta y se te estampa. ¿Tú tenías conciencia? Sí, pero tú no eres consciente de que un tío con un coche que está pasando por la carretera pegue un volantazo y se te lleve por delante. Gente por delante. Entonces un poco yo lo diría así. ¿Que el enfermo era consciente? Seguramente, porque es que además lo han hecho muy lleno. Pero la víctima, claro, para ser víctima te tienen que vender un papel muy diferente. Hablabas hace un momento de que había un entramado empresarial dentro de estas Sí, respuestas. que hablaban de, como eso, ¿no? Intereses de dinero, pero no de dinero... ¿Cómo te diría? No de decir, como se te dicen ahora, toma, te doy 5 millones de euros. ¿Sabes? Que te vienen como de la nada. Preocúpate por el IVA, pero lo demás haz lo que quieras. Sí, pero no, o sea, como que eran negocios que eran temas de negocios, de empresas. Había fluctuación en el... Sí, como algo, claro, al final era como algo blanqueado, ¿no? Que estaba legalmente y donde el movimiento de... Qué bueno esto que acabas de decir, legalmente estaba blanqueado. Claro. Ah.
Sí, a ver, cuando tú mueves, 100, 200 euros es igual, pero Bueno, ¿qué cuando escucha haciendo? bueno, pero cuando estás en altos números, esto al final te tienes que meterlo de algún modo u otro. Entonces me hablaban esto de la vinculación, pero es que me decían dinero por trabajo. ¿Me explico? Si no, me hablarían de dinero únicamente. Wow. Qué bueno. Dinero por trabajo, el caso de Jeffrey Epstein. Wow. Bueno, claro. A ver, ¿cómo se blanquea dinero? No voy a hacer un curso, pero me refiero, casi todo el mundo monta sociedades o monta lo que sea, así que sea un kebab. No sé. Pues yo tampoco, pero bueno, eso es lo que se habla. A la pregunta que era la sociedad, ¿cómo lo...? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, pues poner conciencia, ¿vale? Que cuando no vemos claras las cosas, que no nos pueda el poderío, que no nos pueda la avaricia. Hablan de eso, de que prevalezca La un poquito. corrupción, ¿no? Bueno, es como si a ti te dicen... Que mejor que no tiremos las cartas de Ábalos. No. Pero es como si te dicen de la noche a la mañana que te dan un trabajo, ¿vale? Que no es tu rango para nada y que te dan, me lo invento, 50.000 euros al mes. ¿Tú no verías algo raro? Sí. ¿Me explico? Entonces, si tú no estás en estos rangos, tu coco diría, a ver, algo hay, Qué bueno. ¿no? Sí, está claro. ¿Cuál es la trama que hay detrás de Claro. todo esto? O es como si dicen, no, por picar, no, porque yo te doy más, porque no sé qué, no sé cuántos vale. Y cuando llegan a firmar el contrato, de todo lo que te habían dicho, Oh my God. resulta que ya no hay nada. Claro, si es un trabajo que tú te puedes tirar, vale. Pero es como cuánta gente le han prometido como aquí, ¿no? El sueño español. No, veniros a España. Ya, pero es que, a ver, es que lo que se vende fuera realmente no es lo que tenemos aquí. Entonces, Sí. sí que te puede. Gente que sale de sus países realmente no es por el decir, no, porque yo, o sea, seguramente haya una base de necesidad, de supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y luego cuando lleguen aquí es otro tipo de supervivencia, ¿me explico? Pero que igual dijeron, vale, peor de lo que estamos aquí no estaremos, entonces tira, vamos a la suerte. Entonces, claro, en cualquier decisión que tú tomes, tú te afrentas a cometer errores, pero son aprendizajes. Entonces es un poco esto. ¿Tenían conciencia las víctimas? Seguramente, Esa edad es imposible. pero son niños. Claro. Son niños. A ver, un niño no se mete a menos que te lo rapten o cualquier historia. Pero es todo como muy turbio. Conciencia por parte del que lo hacía totalmente. Qué barbaridad. Pero claro, lo otro, al final... No, es que a ver, hemos tomado, y esto es importante decirlo, el caso de Jeffrey Epstein porque era interesante ver qué nos decían las cartas, pero no nos tomemos a la ligera todo lo que ha habido, ¿no? Es decir, es muy grave, muy grave y no es para hacer broma, pero bueno, intentamos plantearlo todo desde el punto de vista del tarot, que ahora viene la pregunta por la que todos estáis viendo el vídeo. Viene la pregunta más importante que Nuria nos va a desvelar. ¿Queréis verla? Estáis en el lugar adecuado. Nuria, Sorpréndeme. según las cartas del tarot, según la energía que ellas pueden captar, Jeffrey Epstein sigue vivo. En tarot no te va a decir en el plano físico que está este señor, pero sí que podemos ver un poco la energía o de este señor en vida o en muertito. Ahora nos apareció por aquí detrás. ¿Me imaginas? ¡Qué locura! No notas escalofríos, ¿no? Se nos ha comido la noche con tanta consulta y con tantas cartas y tantas estrellas, que una ha sido sin duda Jeffrey Epstein, la segunda ha sido Nuria. Y aquí Gracias. venimos a la pregunta que todos estábamos esperando que nos respondiera Nuria. Según las cartas del tarot, según la energía, Jeffrey Epstein sigue con nosotros. Vamos a ver qué Vamos allá. ¿Qué energía desprende? A mí muy mala. Epstein a mí malísima desde el primer día. ¿Tú crees que todas las almas son malas? Las que son de perfiles así. No, pero sí se vuelven malas. Es decir, cuando tienes mucho poder es como la corrupción. Se dice, es que todos los políticos son iguales. Voy a lo fácil, ¿eh? Tengo amigos políticos que son buena gente. El poder mal llevado, tú lo sabes, no es lo mismo hablar con una persona, con todo nuestro respeto, a un perfil bajo a nivel laboral, que a un CEO, a un... Incluso te diría, ya no hay CEO, Te voy a hacer una pregunta. a un mando intermedio superior. Un momento. Si creemos en la reencarnación Si crees. o si crees. Vale.
¿tú crees que a nivel álmico es la misma energía una vida que en otra? No. Para nada. Y no he dicho que crea. Pero vuelvo al primer podcast. Pero has respondido, o sea, no crees, Sí. pero has respondido. Claro. Tú me tiraste las cartas y acertaste probabilidades que bailaban con la imposibilidad. Por lo tanto... Pues mira, te voy a decir una cosa, y es una cosa que te la voy a soltar y no tiene ningún sentido, ¿eh? Está en Canarias. Está en Canarias. Las ciudades las que la de emprender. No, te voy a decir... ¿cómo te lo digo? O sea, a nivel álmico, ¿eh? O sea, es la energía que desprende. ¿Sabes? Esta inocencia infantil que te hace luchar por cosas, por un tema de poderío económico, y que no ves más allá. O sea, es como si te ponen 2 parapetos aquí y es tira. Entonces, él tenía un El objetivo. palo y la zanahoria. Totalmente, ¿vale? Voy a acabar, pero así de primeras me hablaban de esto. O sea, él era como su inocencia, ¿vale? O sea, desde su inocencia, su objetivo era el dinero. Entonces, por medio, se ha tenido que cargar cosas. ¿Que tenía otras maneras de hacerlo? Probablemente. ¿Que no lo ha sabido hacer mejor? También. ¿Que era mala persona? Es que yo tampoco te diría que soy mala persona. Ya sé que esto me van a llover las críticas. No lo hemos preguntado tampoco. ¿Qué tipo de persona era? No salen, o sea, a nivel energético realmente no salen cartas malas. Que digas, buah, es que era lo peor. No. Y dices era. ¿Y si es? Bueno, la energía que desprende, o sea, es cuando tú buscas la energía sobre un nombre y un apellido, ahí salen 1000 cosas. ¿A la energía nos dice que puede estar vivo? Ya te he dicho que eso en me lo responda. Pero la energía de alguien que no está vivo y alguien que está vivo debe ser diferente. La energía persiste. ¿Y persiste la energía? La energía persiste. Jeffrey Epstein puede ser que esté vivo. Nos lo han dicho las cartas del tarot. Hay energía viva de Jeffrey Epstein. Pero es lo que te digo, era un tema de un foco. Aquí hay uno. Hay uno. Bueno, pero es como todo, ¿no? O sea, tú puedes tener un objetivo y ser buena persona y decir, bueno, vale, tardaré más, tardaré menos, pero sin pisar ni cargarme a nadie, llegar, ¿no? Por tus propios méritos. Pero en este caso no, o sea, él iba en flecha, Sí. en puclado. Entonces, ahí, Bueno. o sea, el que esté en medio se lo ha cargado. O se ha aprovechado, o sea, Eso me gusta mucho como lo has planteado. Yo en flecha. bueno, iba flechado. Iba flechado. Pero si tú me dices, ¿el fondo de la persona es o era malo? No. Fueron 20 años de terror para otra gente. Vale, pero él tenía un foco. Entonces, hay gente, pues como la línea de negocios, ¿no? Hay gente pues que si quiere un puesto de directivo se cargará con mentiras o hará sus triquiñuelas para llegar al objetivo. Y hay otros que quizás, bueno, pues igual no lo consiguen en 5 años, pero lo conseguirán en 20. ¿Quién es más listo? ¿Quién es más inteligente? Depende. Los dos llegarán, pero son maneras de actuar distintas, criticables la una a la otra, totalmente. Pero el foco estaba. Entonces, los malos tampoco eran tan malos. ¿Quiénes eran los malos? Depende, si tenemos que ver las historias siempre con bandos. ¿Qué nos dicen las cartas de...? Aquí hablan sobre la energía. Sí que hablan de que, bueno, pues que son temas que se están llevando en términos judiciales, totalmente, y que seguramente serán investigaciones que durarán y perdurarán. ¿Me explico? Es como también, ¿te acuerdas del caso Madeleine? Hombre, claro. Pero es que está muy vinculado, ¿eh? También se ha dicho que está vinculado. Vale, pero es igual. Ahora no voy a entrar en el caso, pero es ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿De quién? ¿Del que se llevó la niña o de los padres que la dejaron en la habitación? Pero es que ahora se dice, el caso Madeleine se está diciendo que la madre de Madeleine pactó la venta de la niña e incluso que el padre se hizo
se ha llegado a comentar que quien fuera mujer de Jeffrey, no recuerdo el nombre, aparecía, según retrato de robots de gente que había descrito a la mujer que teóricamente se la había llevado, aparecía ella. Y hay unas imágenes de una niña con Jeffrey en un avión, en el Lolita Express, que según parece era ella. Ahí evidentemente había una trama detrás. Y yo no creo, la culpa obviamente, la culpa era de quien organizó la trama y la niña fue la víctima. ¿Ven cómo todo esto es un morbo que nos está generando? Bueno, yo creo que más que morbo que puede ser, es respuesta a la evidencia de cómo puede haber gente, Vale, ya. cómo pueden haber monstruos disfrazados de personas. Bueno, pero a ver las ailas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que son casos que algún día se llegará a una conclusión clara? ¿Serán casos que se archivarán pues, por prescripción o por falta de pruebas o porque, pues mira, porque Creo ya que la ocurre? prescripción existe en Estados Unidos en este caso. Que al final serán casos que quedarán ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pues como tienes temas pendientes y lo vas metiendo el último siempre estará pendiente. Pero tampoco será algo que al final lo cojan con ganas. Cuando salgan pruebas y esto, pues igual se moviliza. Porque desde luego nadie va a levantar la mano y va a decir, fui yo. No creo. Vamos, yo creo que a la que levante uno la mano y se delate, o lo pelan, porque esto funciona así, o empezarán a caer como pizzas de dominó. Cayó lo he dicho hace un momento, cayó el otro día aquí quien captaba a las mujeres para Epstein en Barcelona. A saber lo que le podría haber contado. Vale, pero este seguramente en la escala D estaría en una escala muy baja. Soldado raso. O sea, un importante de abajo. Pero al final los que están abajo de todos son los que están predispuestos, o sea, los que están más expuestos a caer. O sea, la obligación de los soldados es proteger a los sargentos. Eso ha sido todo por hoy con el podcast con Nuria Tomeu en esta tirada de cartas para responder si Jeffrey Epstein sigue vivo. Hemos conocido un poquito más del caso. Nuria, me vas a decir que las cartas no nos lo dicen, ¿no? Si está vivo, ¿no? No lo dice. Pero nos han dicho un poco de su energía. Así que nada, de nuevo Nuria, muchísimas gracias por esta tirada. Y ya sabéis que si queréis que Nuria os haga una tirada de cartas o que hablemos sobre alguien en especial con una tirada nueva de cartas, lo podéis dejar en comentarios. Y por favor recordar suscribiros, darle like al vídeo y dejadnos cualquier comentario, ni que no sea para que Nuria os tire las cartas. Nuria, gracias de nuevo. Gracias a ti, Te vemos en el próximo podcast. Vale.